Hola, hola a todos. Vamos a continuar con la segunda parte de los esquemas de mate. Vamos a ver ahora los esquemas de mate 2. Ya saben que pueden encontrar esto en la plataforma de Lichess. Si ustedes no tienen una cuenta, háganse una cuenta y pueden encontrar estos esquemas de mate. Vamos a ir explicándolos uno a uno. Pueden ver, si quieren, el video anterior. Ahí explico cómo llegar a esta página, a esta parte de la plataforma en donde se encuentran estos esquemas. Vamos a ver los esquemas de mate 2 y vamos a ver cómo debemos reconocer este tipo de esquemas. Este esquema de mate se llama el mate con el doble alfil. ¿Sí? Fijémonos, tenemos el alfil de casillas blancas que está cubriendo justamente la salida del rey por G8 y el peón, esto es muy importante tomarlo en cuenta, el peón de H7 le está impidiendo al rey negro salir por H7 justamente. Entonces tenemos una diagonal por donde atacar que sería mortal, y ahí es donde el otro alfil irá. El alfil de casillas negras de las blancas irá a la casilla D4 y desde ahí hará mate. Veamos, y este es el esquema de mate de los dos alfiles. Vamos a ver este esquema de mate ahora en una posición un poco más compleja. Nuevamente tenemos la posición muy similar en la cual el alfil blanco cubre la casilla G8. Dije G1 al anterior, ¿no? No, en este es G8. ¿Sí? G8. La casilla G8. Y vamos a, con el alfil de casillas negras, tomar el alfil de E5 para dar mate. Ok, ahí tenemos, ¿no? Bien, vamos ahora acá a un esquema de mate también de los dos alfiles, un ejemplo más. En este caso son las negras las que tienen que jugar y tenemos una situación muy similar, pero ahora obviamente desde el lado de las negras. Observando a las blancas, tienen el peón que está en H2 que va a impedir la salida del rey, tienen el alfil que está en E5 cubriendo la casilla G1, y ahora lo que quisiéramos es que nuestro alfil que está en B7, fíjense, el alfil que está aquí en B7 pudiera de alguna manera dar mate, pero hay dos piezas, ¿no? Dos piezas que se interponen. Está influenciando, pero no puedo dar mate actualmente porque hay dos piezas que se interponen. Esas dos piezas son el peón y el otro alfil. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder dar mate con los dos alfiles? Lo primero que se va a hacer es, con la dama se va a tomar el peón de F3 haciendo jaque, ¿sí? Y evidentemente la dama en este momento estaría funcionando como un alfil y estaría dándole mate al blanco, si no fuera porque el alfil que está en D5, el alfil blanco, puede tomar esa dama, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso primero, tomamos y el alfil blanco toma. Ahora sí se puede observar que la diagonal de nuestro alfil de B7, ¿sí?, ya puede entrar y tomar el alfil de F3 y entonces dar mate, ¿no? Entonces hacemos alfil por F3 y ahí está el mate. Vamos al siguiente. Este mate se llama mate de Boden. El mate de Boden consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos nuestro rey, o disculpen, el rey contrario, en este caso el rey negro. ¿Sí? El rey negro está cortado por uno de los alfiles. Fíjense, el alfil de casillas negras blancas está cortando todas las casillas negras por las que el rey pudiera salir en ese flanco. Pero además de eso, el flanco que está más próximo al flanco del rey está cubierto por piezas negras, cosa que no le permiten al rey salir ni por D7 ni por D8. Por tanto, tendríamos que dar mate desde la posición A6, ¿correcto?
colocando un alfil ahí. Y justamente sería como el mate de los dos alfiles, pero cuando se cruzan de esta manera los alfiles se llama mate de Boden, ¿sí? Entonces nosotros podríamos agarrar y colocar el alfil en A6 y sería mate de Boden, ¿sí? Podríamos volver atrás un ratito para verlo. De nuevo, vamos a ir atrás, ahí está. Observen, vamos a traer el alfil a este punto, a A6, y estaríamos dando mate. Este es el mate de Boden y ahora vamos a ver cómo se puede utilizar, por ejemplo, en este tipo de situaciones. Tenemos lo mismo, tenemos el rey blanco, en este caso ahora somos negras y vamos a jugar con negras, tenemos el rey blanco que está, podríamos decir así, encerrado por sus piezas caballo y torre. Tenemos el alfil de casillas negras de los negros que están cortando por las casillas blancas, y lo que quisiéramos es que un alfil desde A3 pudiera darle mate, pero esa diagonal no está abierta. Está el alfil del peón, disculpen, de B2 impidiéndolo, así que hay que hacer una jugada previa. La jugada consiste en usar nuestra dama y sacrificar nuestra dama jugando dama por C3. ¿Por qué? Porque fijémonos que el rey no puede moverse y tampoco puede bloquear el ataque de la dama. Desde C3 la dama estaría atacando al rey blanco y él no puede ir a B1 porque el alfil cubre esa casilla. Por tanto, tendría que tomar con el peón. Y ahí es cuando se abría la diagonal que nosotros quisiéramos abrir, porque tenemos un alfil justamente para ir a esa diagonal, ¿no? Tenemos un alfil para ir a esa diagonal. Hay que tener cuidado de observar que hay un alfil que puede ir a esa diagonal, porque si no sería un sacrificio en vano. Entonces sí podemos agarrar y hacer dama por C3 jaque. Abrimos la diagonal que queríamos que se abra. Y ahora hacemos alfil A3 y va a ser mate, ¿sí? Ok, vamos a otro ejemplo de el mate de Boden, que es muy parecido. Igualmente el rey negro se encuentra rodeado por sus piezas y estas no le dejan salir. En general la estructura es o peón, o torre y caballo, o torre y peón, ¿sí? Torre y alfil obviamente no funcionaría, o torre y dama no funcionaría, torre y torre tampoco funcionaría, pero torre y caballo sí funcionaría. Y de nuevo, tenemos nuestro alfil de casillas oscuras cortando al rey. Quisiéramos poder abrir esta diagonal para que nuestro alfil de casillas blancas entre en esa diagonal y de mate. Y tenemos de nuevo la misma posición en la cual nosotros podemos agarrar la dama blanca y sacrificarla, esta vez en C6. Jaque, ¿sí? Y de esa manera estaríamos obligando a tomar. ¿Por qué? Porque no hay defensa más que tomar la pieza. No se puede interponer una pieza en C7 ni se puede mover el rey. Por tanto, dama C6 jaque obliga a que se abra la diagonal que estábamos buscando y entonces damos el famoso mate de Boden. Una de los esquemas de mate que hay que recordar mucho, ¿sí? En el momento menos esperado puede suceder un mate así, ¿no? Un mate de Boden. Perfecto. Vamos ahora a otro esquema de mate que se llama el mate de la balestra. Así es como le llaman acá, ¿no? A ver, sí, mate de la balestra, ¿sí? En el cual es muy parecido al mate de Boden, fíjense. Solo que ahora es con dama y alfil. En el cual la dama, ahora que está haciendo, además de un trabajo de alfil, está haciendo un trabajo de torre. O sea, le ha quitado todas las salidas al rey, y una vez que le ha quitado todas las salidas al rey, lo único que hace falta es llevar un alfil hasta D6, de donde le daremos mate al rey. Entonces hacemos esa operación, llevamos el alfil hasta D6, y desde D6 se le da mate al rey negro, ¿correcto? Ahí está. Este otro mate. Bueno, acá no hay más ejemplos sobre el mate de la balestra, pero es muy parecido al de Boden, hay que tomarlo en cuenta, es muy parecido al de Boden. Quizás por eso es que no hay más ejemplos del mate de la balestra. Ahora, el mate árabe sí es uno de los mates más vistosos y también que aparece muchas veces como amenaza y como mate. Por ejemplo, aquí,
¿Qué es lo que se tiene? Se tiene al rey en cualquiera de las esquinas. En este caso lo tenemos al rey en la esquina de H8. Y ahí lo tenemos encerrado por la torre, que le está encerrando, cortándole toda la séptima fila, y el caballo, fíjense, el caballo está controlando la casilla G8 en este caso. O sea, el rey no puede moverse. Si le tocara a las negras sería ahogado, ¿correcto? Si le tocara a las negras sería ahogado, pero le toca a las blancas. Y es aquí cuando las blancas van a llevar su torre hasta H7, que es también, ¿sí?, una de las casillas que está controlando el caballo, porque el caballo está controlando tanto G8 como G7, como H7. Entonces H7 va a ser ahora la posición donde se va a llevar la torre y de donde se va a dar mate, porque el rey ya no va a tener escapatoria, no va a tener dónde ir, y entonces se le da mate. Ese es el mate árabe. Vamos a ver cómo este mate árabe puede ocurrir, por ejemplo, en esta situación, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Podemos ver que existe la posibilidad de hacer un jaque en la casilla F6, y el caballo estaría justo en la posición del mate árabe, como hemos visto hace un momento, justo en esa posición. Entonces yo puedo llevar el caballo a F6 jaque. El rey no puede ir por F7 porque el peón controla. Tampoco puede tomar el caballo porque estaría clavado por la torre que está en G1. El peón de G7 está clavado y no puede comer el caballo. Por tanto, la única opción que tiene es ir a la casilla H8, ¿sí? Desde ahí vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer para llegar al mate árabe. Y vamos a ver que va a ser un poquito diferente al que hemos visto en el ejemplo, pero esa es la idea. Llevamos entonces el caballo hasta F6, jaque. Ya tenemos el esquema en el cual el rey que está en H8 puede recibir mate en dos posibles casillas. Las dos casillas son la de G8 y la de H7. Porque ya que nosotros coloquemos una torre en cualquiera de esas dos casillas, estaríamos dando mate. La de G8 es posible ya que el caballo impide que la torre que está en A8 controle esa casilla, ¿sí? Por eso es posible. Y ahora la de G7 y la de H7 y la de G8, sin embargo, están bloqueadas por los peones. Entonces hay que destruir los peones. Pero si yo tomo con la torre, me va a tomar con la torre y no tiene ningún sentido. Deberíamos romper esta estructura de peones tomando con la torre que está en H1. De esta manera, al tomar con la torre que está en H1, se tienen dos opciones para las negras para defenderse. Una, tomar con el peón, y dos, proteger con el caballo. Vamos a hacerlo esto con rojo. Una es tomar con el peón y otra es proteger con el caballo. Son dos opciones. Ambas opciones dan lugar al mate árabe. Supongamos que se toma con el peón. Se liberaría toda la columna G y entonces la torre podría entrar hasta G8 y dar mate. Esa es una opción. La otra opción es, si se cubre con el caballo, entonces podríamos continuar con nuestra torre que ahora está en H6, tomando dicho caballo, y entonces se produciría el mate árabe también. O sea que cualquiera de las dos opciones de defender el jaque con la torre en H6 me da como resultado un mate árabe. Vamos a ver, torre por H6, se tomó con el peón, y entonces mate con torre G8. Ahí está. Muy bien. Veamos ahora el mate árabe. Vamos a ver si podemos verlo desde esta posición, ¿sí? Vamos a ver cómo deberíamos pensar. Claro, uno podría decir, puedo meter la dama. Sí, puedo meter la dama. Puedo hacer jaque con mi dama también. Puedo hacer jaque en H8, puedo hacer jaque en F7, ¿correcto? Y también puedo hacer jaque en con caballo G6. Hay dos jaques. Ahí hay dos jaques, tres jaques posibles. También puedo hacer jaque con caballo D7. Es muy importante tener en cuenta todos los jaques posibles, porque cuando nosotros hagamos uno de los jaques, se va a liberar ciertas casillas para lograr otro.
Por ejemplo, si yo hago hago dama H8, el rey obligadamente va a ir a E7 y podría darle jaque, por ejemplo, con caballo G6 y caballo C6. Parece tonto lo que estoy diciendo, ¿sí? Yo también al principio lo creía, les voy a ser sincero. Pero una de las cosas que aprendí, por ejemplo, del GM Gascón, fue que es importante saber, él decía, es importante saber todos los jaques que se puedan dar, por más ridículos que parezcan, por más tontos que parezcan. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a ver que el caballo desde G6 va a cubrir también la casilla que está en E7 y va a va a atacar al rey, ¿correcto? Va a atacar al rey, ¿sí? También la casilla que está en F8. Por tanto, aquí podríamos ver un mate, ¿sí? Gracias al mate árabe, que yo podría hacer dama por F7, ¿sí? Dama por F7 solamente podría defenderse con la torre, por ejemplo. Y ahora, fíjense cómo es que la situación ha cambiado. Sucede que cuando yo he tomado el peón de F7 con la dama, y ahí se va a colocar una torre, la casilla que está en G6 quedó libre para el caballo. Ahora el caballo puede ir ahí y no se puede capturar. Y desde esa casilla podríamos vamos a cubrir la casilla E7 y vamos a dar jaque al rey. El rey tiene que moverse y por último metemos la torre, ¿sí? Y ahí nosotros estaríamos dando el mate con torre y caballo, que también se puede considerar mate árabe. Vamos a ver, hacemos dama por F7, jaque, torre por F7, que es la única jugada que existe, caballo G6, jaque, y ahora el rey no puede salir por E7 debido al caballo, se tiene que ir a G8, y ahora fijémonos que desde G6 el caballo también controla la casilla H8, ¿sí? Muy importante casilla donde vamos a colocar nuestra torre y donde va a ser mate. Es importante poder ver todo esto, y como les digo, una técnica es intentar ver todos los jaques por más ridículos que puedan parecer, ¿sí? Intentar ver todos los jaques por más ridículos que puedan parecer o más tontos que puedan parecer, porque ellos nos van a llevar a tener ideas de qué es lo que se puede hacer. Con esto se da jaque mate. Bien, ahora que hemos acabado el mate árabe, vamos a ver el mate en la esquina, que ocurre cuando un caballo alcanza, en este caso, la casilla F7. Vamos a alcanzar con el caballo la casilla F7, de donde estaremos haciendo jaque al rey. Pero al hacer esta jugada se va a liberar la columna de la torre, que está haciendo una acción que está encerrando al rey, una acción de corte con el rey negro, y por tanto sería mate. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que el peón de H7 impide salir al rey. Entonces todo esto tiene que estar en nuestra mente al momento de ver este mate, y por eso caballo F7 sería la jugada de jaque mate. Caballo F7, jaque mate. Muy bien. Vamos a intentar aplicar esto aquí. Nosotros tenemos que llevar el caballo hasta F7 para dar mate, pero la torre nos lo impide. Ya la torre negra ya está cortando al rey, ¿sí? Podemos observar, ya la torre negra está cortando al rey. El peón de H2 está impidiendo que el rey salga por ahí. Lo único que queremos ahora es llevar el caballo hasta F2, pero nos lo impide la torre porque no va a comer. Entonces tenemos que hacer un sacrificio de dama. Dama por F1, jaque. Y solamente hay la respuesta de alfil por F1. Ahora la casilla F2 está libre y el caballo puede ir y dar jaque mate. Y ahí tenemos el mate del corner. Bien, ahora vamos a ver el mate de Murphy. Mate de Murphy. El mate de Murphy consiste en algo parecido, ¿sí? En algo parecido
a lo del caballo, tenemos una torre que está cortando, al rey, un peón que está impidiendo el escape, pero ahora tenemos un alfil que puede ir hasta F6 en este caso, y desde ahí dar mate. Es como el mate de la esquina, pero es con el alfil, no es con el caballo, ¿sí? Es con el alfil, no con el caballo. Vamos a hacerlo, vamos a mover el alfil hasta F6 y tendríamos mate. Observemos este mate aquí, en el mate de Murphy. Nosotros podríamos primero hacer jaque, ¿sí? Con torre G4, y desde torre G4 vamos a obligar al rey negro a irse a la casilla H8. Una vez que esté en la casilla H8, se pone a tiro del alfil, que va a tomar el peón de F6 y de ahí va a ser el mate. Entonces la jugada es torre G4, rey H8 y alfil F6 y tenemos el mate de Murphy. Vamos a hacer lo mismo acá. ¿Cómo podríamos hacer el mate de Murphy en esta situación? Bueno, en esta situación tenemos que variar un poquito. Vamos a variar un poquito. Vamos a hacer el mate de Murphy, pero vamos a tener que quitar el peón que tenemos o que existe en la casilla F7, ¿correcto? Y para eso vamos a hacer un método que se llama el molino. ¿Ya? El molino es primero como el alfil desde A1 y la torre desde G3 coinciden con el punto G7, vamos a colocar la torre por G7, jaque, el rey se va a ir a H8 y ahora hacemos el método del molino. Primero vamos a tomar el peón, descubriendo el ataque del alfil y obligando a que el rey se mueva o que interponga su dama, por ejemplo, porque no habría nadie más que interponga la acción del alfil. Entonces hacemos torre por F7 jaque, interpuso su dama, la comemos la dama, alfil por D4 sigue siendo jaque y ahora torre G7 de nuevo jaque. Ahora sí estamos en posición de hacer el mate de Murphy. Aquí fue muy necesario que nosotros quitemos el peón de F7, porque el peón de F7 podría haber ido a F6 y bloquear la acción del alfil. Ahora simplemente retiramos en vertical, tomando en cuenta el esquema de mate que habíamos visto de Murphy. Si retiramos en vertical la torre sobre la columna G, torre G6, en realidad en cualquier lugar puede ser, y ahora la torre, que es la única que puede interponerse, va hasta F6 y alfil por F6 sería mate. Fíjense, y se ve el esquema de mate de Murphy en donde la torre está cortando al rey, el peón de H7 está impidiendo que el rey salga y el alfil es el que está dando mate desde F6. ¿Sí? Ahí lo tienen. Vamos ahora el mate de Pillsbury. También fue un gran jugador de ajedrez Pillsbury y es muy parecido al mate de Murphy, solo que en vez de ser el alfil el que da el mate, es la torre la que da el mate. Fíjense, en vez de ser el alfil ya está cumpliendo su parte, ya está cortando el rey. Aquí nosotros tenemos dos peones que están impidiendo salir a ese rey y ahora es la torre la que desde G1 va a hacer el mate, ya que el rey ya no tiene quien se interponga en la acción de la torre y tampoco puede ir a H8. Ese es el mate de Pillsbury, ¿sí? Bien, este mate lo vamos a ver acá. Y se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado porque aquí se necesita una precisión en las jugadas, ¿sí? Vamos a ir calculando. Primero podríamos tomar con la dama para que se abra la columna G7. Ya sabemos que ahí puede existir el mate de Pillsbury porque tenemos nuestro alfil que está en B2 que va a tener acción sobre esa gran diagonal. O sea que va a poder atacar H8
por si el rey quiere irse ahí y no le va a dejar ir. Notemos que si yo hago dama por G7, el caballo que está aquí en E8 puede tomar. Entonces va a tomar y nosotros vamos a recapturar de nuevo con la torre. Parecido a lo que estábamos viendo anteriormente. Vamos a recapturar con la torre. Entonces vamos a hacer así. Dama por G7, caballo por G7, torre por G7 jaque y rey H8. Aquí en ese momento tenemos que tener mucho cuidado con la jugada que vamos a hacer. Mucho cuidado. Vamos a llegar hasta ahí y vamos a explicar qué es lo que se tiene que hacer para poder dar el mate de Pillsbury. Primero, dama por G7, jaque, caballo por G7, torre por G7, jaque, y ahora la torre va hasta H8. Si yo intentara hacer el molino como hicimos en el mate de Murphy, o sea, si yo hiciera, por ejemplo, torre por F7, entonces las negras me comen el alfil. Porque el alfil está atacado y el alfil estaría haciendo jaque y el alfil se lo va a tomar para que ya no deje de estar haciendo jaque y habríamos perdido la dama en vano. Entonces no puedo hacer el método del molino. Primera cosa. Y aun si el caballo no estuviera, si yo intento hacer el método del molino y vuelvo y luego levanto mi torre por la columna G, puedo colocar la torre para cubrir el jaque porque está protegido por la dama. Podría también, si no estuviera el caballo. Entonces aquí necesitamos hacer algo. Tenemos que obligar al rey negro a ir a la columna, porque el mate de Pillsbury no se da con el alfil. No se olvide, el mate de Pillsbury se da con la torre. El alfil ya está cumpliendo su labor al obligar al rey a no ir, o impedir, mejor dicho, al rey a no ir a la casilla H8. Entonces el alfil no es el que da el mate, ¿sí? Son dos mates muy parecidos, el mate de Murphy y el de Pillsbury. El de Pillsbury se da con la torre, no se olvide. Si el de Murphy falla, como podemos ver, que aquí va a fallar porque el caballo va a comer al alfil de B2, entonces tenemos que pensar si el de Pillsbury funciona. Y el de Pillsbury funciona, ¿por qué? Porque existe una recarga de torre sobre la casilla G1. La recarga de torre es la torre A G1. De A1 a G1. Ahí tendríamos la recarga de torre y de ahí podríamos dar mate. Siempre y cuando el rey esté en G8. Y para eso tenemos que dar un jaque doble, obligando al rey a ir a G8. Porque si yo, por ejemplo, coloco la torre en G8, voy a colocar la torre aquí en G8, voy a darle jaque de dos direcciones. Una dirección va a ser desde la misma torre, que está en G8, y otra desde el alfil que ha sido descubierto. Por tanto, como es un jaque doble, obliga al rey a comer en G8. Está obligado, no hay otra cosa. El rey se tiene que mover, ¿sí? No se puede interponer una pieza, porque si se interpone, por ejemplo, la dama o el peón al alfil, la torre se lo come el rey, ¿sí? Entonces, esta es la jugada precisa. La jugada precisa es torre G8, jaque doble. Torre G8, jaque doble. Con ese jaque doble, obligamos al rey a ir a G8 y ahora, como dijimos, tendríamos la recarga de la torre, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que se puede colocar una pieza, interponer una pieza, por ejemplo la dama se va a interponer en G5, pero igual se puede tomar esta con la torre y tendríamos también el mate de Pillsbury. Ahí se va a interponer la dama y de todas formas torre por D5 será mate de Pillsbury. Bien. Vamos ahora al mate de Damiano. El mate de Damiano consiste en un peón que está en sexta, ¿correcto? Lo ven aquí, que está cortando o que está apoyando las casillas H7 y F7, en donde en una de ellas, por ejemplo, la dama puede ir hasta H7 y dar mate, porque el rey está encerrado por sus propias piezas. Entonces ese es el mate de Damiano, así se llama, mate de Damiano. Sería este. Vamos a ver cómo lo podemos encontrar también aquí en alguna posición en donde, por ejemplo,
en este caso no tenemos un peón, ¿sí? No tenemos un alfil, que está haciendo las funciones del peón. Obviamente que el alfil tiene un mayor alcance, ¿sí? Tiene un mayor alcance, pero por el momento lo que nos interesa es la función que estábamos haciendo en Damiano de controlar estas dos casillas. Tenemos la torre negra y el peón que impiden, ¿sí?, la salida del rey, pero tenemos el caballo que impide a la dama blanca llegar hasta la casilla deseada G7 y Darmate. Entonces hay que desviar, acá ya es una cuestión de táctica, de elementos tácticos, y esto es una desviación de la defensa. Tenemos que desviar a este caballo, y para ello vamos a agarrar la torre y la vamos a colocar en H8, ¿sí? Porque desde H8 la torre va a estar haciendo jaque, y no existe otra posible respuesta negra que comer con el caballo en H8, y ahí habremos desviado la defensa y podremos entrar con la dama en G7. Entonces torre H8, caballo por H8 y dama G7, mate de Damiano. Vamos a otro mate de Damiano. Aquí tenemos una situación muy parecida, en donde nosotros tenemos ahora desde el lado negro hacia el blanco la casilla que queremos alcanzar con la dama. Fíjense, observémosla. Vamos a marcar la dama, acá está y acá está. Y debería ser Superman para poder llegar a esta casilla. No me deja marcarlo, pero obviamente no me deja marcarlo porque la dama no puede llegar ni volando hasta ahí. Pero vamos a ver que sí es posible. En ajedrez se puede hacer siempre que se hagan las jugadas correctas, ¿sí? Siempre que se hagan las jugadas correctas. Vamos a ver un camino. Y el camino comienza por el sacrificio de la torre en H1, jaque. Fíjense que el rey no tiene otra cosa más que tomar la torre. No hay otra jugada después de torre H8. Tomar la torre. ¿Perfecto? Bueno, entonces vamos ahora a meter la otra torre. Fíjense que vamos limpiando, ¿no? Primero una torre la sacamos de la columna, ahora vamos a colocar la otra torre y finalmente la dama, para que todo concuerde con llevar la dama hasta H7. Entonces tenemos, disculpen, hasta H2. Torre H8 jaque, y aquí se pudo haber interpuesto el alfil, pero igual no lo íbamos a comer. Volvemos al mismo método, llevar la torre que está en H hasta H1, la que está en H8 hasta H1. De esa manera obligamos a las blancas a comer, no existe otra opción, y lo volvemos a colocar al rey blanco en la columna H, que es donde vamos a llevar finalmente la dama. Torre H1 jaque, rey por H1, nuevamente está en la columna que nosotros queremos que se encuentre el rey, en la columna en la cual queremos colocar la dama, por tanto la dama la vamos a llevar ahora hasta H8, dama H8 jaque. El rey se puede esconder, pero como les dije, podría haber interpuesto antes el alfil, pero eso no hay problema. Hacemos dama por H6 jaque, y bueno, ahí se acabó. No quiso continuar, ¿sí? Me hubiera gustado continuar un poquito más, pero bueno, la jugada, vamos a ir un ratito atrás, vamos a ver. Vamos a hacer todas las jugadas, correcto, así y aquí, ¿no es cierto? Bien, sabemos que ahí lo acaba, ¿no? Ahora, ¿por qué ahí lo acaba? Quiero explicar. ¿Sí? No fue necesario llegar a este punto. Se acaba ahí porque fíjense que el alfil que se encuentra en la casilla C5 controla justamente la casilla G1. Entonces, cuando la dama come, ya es mate. Por eso se acabó. Porque cuando la dama come, ¿sí?, ya sería mate. Ya la dama estaría atacando al rey. No hay otra pieza que se pueda interponer. Y el alfil, que está en C5, controla la casilla G1. Porque no estaba controlándolo antes, sí, porque el alfil viene, no se olviden, desde E3. Veamos. Fijémonos, a ver si me puedo ir atrás. Quizás no. Aquí, cuando hice ese jaque, fíjense, el alfil estaba en E3 impidiendo la acción del alfil que está en C5. ¿Sí? Entonces, por eso, una vez que el alfil va y cubre a la dama, ahora el alfil de C5
tiene su acción sobre la casilla G1, el rey no puede volver a G1 y el mate se da con dama por H6. No fue necesario llegar hasta H7, ¿sí? No fue necesario llegar hasta H7. Bueno, vamos al último esquema de mate que vamos a ver hoy, es el mate de Lolly, ¿sí? El mate de Lolly se da cuando nosotros tenemos un peón en F6 y de ahí controlando la casilla G7 con la dama llegamos a la casilla G7 y damos mate. Estoy ¿Okay? sentenciado. El famoso beso de la muerte. Algo parecido vamos a hacer acá. Vamos a primero hacer jaque. Fíjense que vimos anteriormente cuando el peón estaba en F6. Pero en esta ocasión no puedo llevar un peón a F6 porque está demasiado lejos, ¿no? Demasiado lejos para llegar a F6. Por tanto, no puedo estar tardando tanto para llegar hasta F6. Por tanto, vamos a ir por H6. También sirve. H6 jaque. El rey se ha movido a H8. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos hacer supuestamente mate en G7, podrían traer la torre para impedir ese mate. Pero lo que pasa es que vamos a entrar con jaque. La dama que va a entrar hasta F6 va a hacer jaque y va a obligar al rey negro a irse a la casilla G8, en donde le daremos mate con el peón que está en F6 y la dama que está en, disculpen, el peón que está en H6 y la dama que está en F6, ¿no? Ahí daríamos mate. Vamos ahora a otro ejemplo del mate de Lolly. En este caso, podríamos tomar con torre por H7 y luego colocar la otra torre en H4. Sucede que eso le daría quizás un poco de tiempo a las negras, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es presionar mejor con dos piezas. Como el peón de H7 no se puede defender, vamos a presionar con dos piezas sobre H7 para, después de hacer jaque y sacrificar las dos torres por la dama y el peón, entrar con nuestra dama hasta H6, ¿sí? Y dar mate. Entonces comenzamos con eso. Primero, torre H4. Bien, nos ha comido ahora el peón, está amenazando jaque, nos está amenazando comer la dama, entonces tenemos que entrar directamente. Torre por H7 jaque, dama por H7, torre por H7 jaque, y de ahí, ¿cómo hacemos jaque? El rey se puede escapar, pero vamos a hacer torre H8, jaque, sacrificando la torre, y luego dama H6, jaque, y entonces estamos en la posición del mate de Lolly, ¿sí? Ahí estamos en el mate de Lolly y simplemente llevamos la dama a G7 y sería jaque mate. Bien, con eso hemos visto todos los esquemas de mate que han sido, como pueden ver ustedes acá, el mate con dos alfiles, el mate de Boden, que también es dos alfiles, el mate árabe, también hemos visto un mate acá que se llama de la balestra, que es con la dama y el alfil, haciendo como dos alfiles, el mate de la esquina, el mate de Morphy, el de Pillsbury, el de Damiano y el de Lolly. Espero que les haya gustado. Pues nada, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video de esquemas de mate. Voy a hacerme tiempo para hacer el tercero. Chao, chao.